porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Y ya tenemos en línea también por nuestro YouTube Mundo UR Regiones en vivo. Búsquelo para que entonces nos siga o lo vea más tarde, porque lo que vamos a continuación a hacer, y cuando digo a continuación es todos los lunes vamos a hacer este trabajo en materia de hablar con propiedad e incluso de escribir con propiedad. Ya tenemos en línea a Andreina Baroni Uzcategui, quien es licenciada en educación, correctora ortográfica, tiene 30 años en educación media y universitaria, es profesora de inglés, profesora de español, locutora certificada, número 47194. Qué gusto. Entonces aquí vamos a comunicar chévere. Ella es diseñadora de contenidos educativos para redes sociales, diseñadora y facilitadora de cursos presenciales y en línea, tanto en inglés como en español. Sigan el Instagram, @habla con propiedad, o el suyo es @baroni teacher. ¿Cómo está? Un gusto que haya aceptado esta invitación, porque es que queremos, profe, que nuestra ciudadanía participe. Y hay que participar quizás escribiendo una comunicación, hay que saber escribir, hay que participar conversando, hay que saber hablar. Hay mucho que hablar acerca de nuestro idioma. Y bueno, si vamos a hacer una cartica, me encantaría, porque a veces no le estamos dando importancia al lenguaje escrito, hacemos abreviaturas, no importa cómo lo escribimos, entregamos la carta y yo digo, es que la ortografía no es importante. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación y toda la razón en lo que afirmas. Escribir es tan importante como vestir. De hecho, es nuestra imagen en la lengua escrita. Y siempre he dicho que podemos estar muy preparados en muchas áreas, pero si no cuidamos la ortografía, es como ponerse el traje más elegante para ir a una boda, pero se nos olvidó cepillarnos los dientes y cuando hablamos, lo mismo pasa con la ortografía. Es verdad. Con la llegada de las redes sociales, definitivamente la ortografía ha comenzado a perder un valor. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se requiere de una preparación para comunicar algo, sino que cualquier persona lo puede hacer. Y si esta persona lo hace sin respetar las reglas ortográficas o las reglas de redacción, porque también hay reglas de redacción, Exacto. entonces se nos presenta la parte de credibilidad. Es decir, yo puedo creer lo que un médico reconocido, lo que un ingeniero, lo que cualquier profesional puede decir con errores ortográficos. Es la base. Para nosotros hablar de cultura, la cultura básica comienza por la forma en que escribimos. Exacto. Entonces, cuando no respetamos los signos de interrogación de apertura, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que mi teléfono no señala ese signo de interrogación de apertura o de exclamación, por supuesto que sí, solo que muchos no saben que hay que dejar el dedo presionando para que inmediatamente aparezca. Es verdad. Se va perdiendo todo eso y a la hora de redactar una carta, como bien tú lo dices, ay, no le voy a poner el signo de interrogación o no voy a usar la coma o no voy a emplear dos puntos o, en fin, Y todos esos además problemas. que escrito, profe, no es lo mismo que hablado, porque uno hablando pone la entonación, o sea, y si te ven mejor porque tienes una gestualidad, pero es que si no utilizas la forma correcta de escribir y los signos y la ortografía, o sea, quizás no te das a entender ni siquiera en la propia intención, lo pueden tomar a mal, lo pueden tomar a bien y no logras el objetivo. Bueno, muchas veces nos hacen una pregunta que se supone, después de leerlo 3 veces, pensamos que es una pregunta y lo Sí, ratificamos. ¿Una pregunta o una afirmación? Es una claro, pregunta. claro. Ah, pero es que yo no veo los signos de Es que interrogación. ¿Y hay dos por qué? cosas que poner cuando es pregunta. Entonces se pregunta y hay unos acentos que poner que hace la diferencia y unos signos que poner. Bueno, fíjate, las personas alegan, pero en inglés eso no pasa, en Ah, ningún otro idioma pasa. ¿Por qué sí pasa en español? Porque el español es el único idioma donde hay que abrir una pregunta con signos de interrogación o exclamar con los de exclamación o admiración, por algo muy sencillo. En inglés y en los demás idiomas, al hacer una pregunta se cambia el orden o se agrega un auxiliar. Eso es no pasa verdad. en español. Si No. yo digo, tú trabajas en la radio,
no es lo mismo. Tú trabajas en la radio, Exacto. como tú dijiste, la entonación, pero resulta que estructuralmente eso no cambia. Sí. Gramaticalmente es lo mismo. Entonces la persona que lee, En inglés cambiaría, claro, ¿trabajas tú en la radio? en Algo así. inglés necesito el auxiliar Sí, do claro. o cambiar de Do orden el you. verbo con el pronombre. En español no. La estructura gramatical es lo mismo y lo que hace la diferencia es ese signo de interrogación de apertura que nos quedamos como que, ya va. Sí, Y si la pregunta es muy larga, entonces yo empiezo leyendo, no, pero es que era una pregunta, vuelvo a leer. sí. Entonces hay que respetar los signos Y sí, fíjate, ortográficos, los signos de puntuación sí, porque es eso que tú dices, el tono, lo que referimos, cómo hablamos, nadie es sí. adivino. Y este tema de la participación ciudadana es importante porque se trata de tener mejor calidad de vida a partir también de la participación. Imagínate no hacerlo como tiene que ser, ya por el área burocrática las cosas tardan, entonces si no te haces entender. Y usted habla de un punto importante que son las redes sociales donde también se escribe y pues dirán nuestros hijos y adolescentes, nuestros niños, pero estas señoras de antaño, porque ellos escriben con muchas Sí. abreviaturas, ¿no? Y yo no sé cómo será esto a futuro, si es que esto va a evolucionar porque así ha evolucionado el idioma, porque entonces van incluyendo algunas palabras en los diccionarios. ¿Cómo evalúa esto y qué le diría entonces a los jóvenes? Hay algo que debemos entender. Ujú, Las formas correctas o incorrectas de hablar se dan dependiendo siempre del ámbito donde nos encontremos. Habla con propiedad dirige su contenido a aquellos profesionales que necesiten o requieran de una lengua cuidada. ¿Por qué? Porque es la imagen corporativa, es la imagen profesional. Sinceramente, la formalidad al escribir o hablar se presenta en este ámbito, que si nos vamos a la realidad es minoritario, pero existe, está ahí. Entonces yo, cuando hablo con los jóvenes que me dicen lo que acabas de decir tú, ujú. yo les comento lo siguiente. Ok, cuando estás en tu casa, ¿cómo te vistes? Bueno, boxer, franela, camiseta, a veces sin camisa, Cómodo. perfecto. Ujú. Cholas o chancletas, como le decimos. Y cuando vas a la playa, traje de baño. Y cuando vas a la universidad, y cuando vas a una fiesta de gala, ok, nos vestimos de diferentes formas, ¿verdad? Sí. Lo mismo pasa con el lenguaje. Tú no vas a ir a una fiesta en traje de baño Ujú. y no vas a ir a la playa vestido de gala, pero hay que saber diferenciar cada ámbito porque puedes quedar mal en el que requieres de ese Claro. lenguaje para poder comunicarte y poder tener oportunidades de trabajo que valgan la pena. Sí. Entonces, hacen la reflexión. Por eso es importante saber manejar el lenguaje. La lengua culta es importante, pero mayoritariamente todos, hasta Vargas Llosa, te lo puedo decir, hablan utilizando la lengua coloquial. Nosotros no hablamos en la casa como podemos estar hablando tú y yo en este momento. Claro. Y puedo usar diminutivos y puedo usar palabras coloquiales. Es decir, no existe un lenguaje para todo, pero sí hay que saber distinguir que si vamos a presentarnos por redes sociales para vender un producto, para comunicar una idea, tenemos que respetar la ortografía y hablar de la mejor manera posible. Yo sí te veo una falla ortográfica allí, me estás vendiendo algo, mira, no te compro, Bueno, no te lo compro. mismo pasa. ¿Y sabes dónde pasa muchísimo aquí en Venezuela? En el ámbito bancario. Ujú, Es increíble cómo hemos tenido Janet y yo la ujú. oportunidad de revisar mucho contenido bancario y mira, es terrible. Terrible, imagínate tú, qué pena. Qué pena, se trata del área económica. Bueno, Exactamente. mucho que hablar, o sea, creo que tenemos muy maltratado nuestro lenguaje y es una necesidad comunicarse. El hecho de comunicarse bien y de hablar con propiedad, como ustedes lo llaman,
es básico para tu propio desarrollo humano, en cualquiera de las áreas, ¿no? Adaptándolo a cualquiera de las áreas. Así que vamos a seguir y le agradecemos nuevamente conversando y extendiéndonos en temas y poniéndole tilde a algunos temas en particular importantes, cómo hacer una carta, cómo comunicarte en esta situación, la redacción que habló, que también es bastante importante y lo podemos hablar tanto escrito como hablado, porque no es lo mismo escribir Exactamente. que escribir para hablar normalmente. Una preguntita final. ¿Es cierto que entonces leer nos ayuda a mejorar la ortografía? Hay que complementar el leer, nos ayuda a mejorar la ortografía con leer y escribir y crear. Bien, ¿Por qué? Porque excelente. cuando nos encontramos con palabras nuevas o con una estructura con la cual no estamos familiarizados, si solamente leemos y no Ujú. escribimos esa palabra que nos llamó la atención, esa estructura, y sobre todo lo llevamos a nuestro ámbito personal, eso entra por un oído y sale por el otro. Sí. Como estamos hablando entonces de escribir, escribir en redes sociales o luego también una carta, que eso tiene su particularidad y esa dificultad de la entonación, entonces le propongo en la próxima oportunidad, igualmente en lo sucesivo usted coordinará con el equipo de producción. Yo creo que eso de las entonaciones es importante y cuando escribimos esas entonaciones van en la tilde, en el acento. Así que vamos a Pero ver porque ¿sabes estoy bien. algo? Ajá. Sí me gustaría y te propongo, porque es uno de los errores más frecuentes en redes sociales especialmente y en Sí, redacción en general, es el desconocimiento de la tilde diacrítica, de ok. cuándo una palabra y cuáles son esas únicas palabras que se tildarán de acuerdo con su significado. Así Por es. ejemplo, que son monosílabas, tú con tilde, tú sin tilde, mi con tilde, Exacto. mi sin tilde, Ok. aún, Ok. en fin. Además que se nos dificulta muchísimo esto y se le dificulta a los chamos y es importantísimo. Lo hablaremos en una próxima oportunidad. Es el Perfecto. lunes. Siempre nos van a acompañar o la profesora Andreina o la profesora Janet. ¿Cuál es el apellido de Sí, Janet? Janet Marrero. Janet Marrero, cada lunes pues íbamos entonces a aprender a hablar, a escribir, a comunicarnos como tiene que ser. Gracias a la profesora Andreina Baroni Uzcategui, licenciada en educación, correctora ortográfica, tiene 30 años dando clases en educación médica, media y universitaria, es profesora de inglés, profesora de español, locutora certificada, diseñadora de contenidos educativos para redes sociales, es diseñadora y facilitadora de cursos presenciales y en línea, tanto en inglés como en español. Sigan las redes sociales de la profesora @Baroni Teacher o me encanta esta @habla con propiedad.